La noche en la que el mundo cambiaba. Cada año, la noche del 31 de octubre, millones de personas salen a las calles. Los niños recorren las casas disfrazados, las calabazas iluminan las ventanas, las risas llenan el aire, y durante horas el miedo parece convertirse en un juego. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué? ¿Por qué precisamente esa noche? ¿Por qué las máscaras? ¿Por qué las velas? ¿Por qué las calabazas? ¿Por qué tantas culturas desde hace siglos han creído que esa fecha era diferente a cualquier otra? Tal vez porque antes de ser una celebración, Halloween fue una advertencia tan antigua que nació mucho antes de que existieran los castillos medievales, mucho antes del cristianismo e incluso mucho antes de que alguien pronunciara la palabra Halloween. Lo que estás a punto de escuchar no comienza en Estados Unidos, no comienza con dulces ni con disfraces. Comienza hace más de 2000 años, en una tierra cubierta por bosques infinitos, donde el invierno significaba mucho más que frío, significaba hambre, oscuridad y muerte, porque hubo un tiempo en el que los hombres no le temían a los monstruos, le temían a la noche. Hace más de 2000 años, imagina por un momento que despiertas sin electricidad, sin carreteras, sin ciudades, no existen hospitales, no existen teléfonos, no hay forma de pedir ayuda, solo árboles, montañas, niebla y un cielo gris, que anuncia la llegada del invierno. Cada amanecer es una batalla por sobrevivir. La cosecha ha terminado, los animales comienzan a desaparecer, las noches son más largas y el frío empieza a reclamar vidas. Para nosotros el invierno puede ser una estación, para ellos era una sentencia, porque cada año muchas personas simplemente no llegaban a la primavera, y cuando la muerte se convierte en parte de la rutina, empiezas a verla de otra manera, empiezas a respetarla, a temerla y finalmente a darle un significado. Los pueblos celtas habitaban enormes regiones de Europa, lo que hoy conocemos como Irlanda, Escocia, parte de Inglaterra y zonas del norte de Francia. No eran un único reino, eran tribus, cada una de sus propios líderes son guerreros, sus costumbres, pero todos compartían una misma visión del mundo. Para ellos la naturaleza estaba viva, cada bosque, cada río, cada montaña tenía un espíritu. El tiempo no era simplemente tiempo, era un ciclo, todo nacía, todo moría y después volvía a comenzar. No existía una frontera absoluta entre la vida y la muerte, solo un cambio de estado. Los celtas dividían el año en dos grandes estaciones, la temporada de la luz y la temporada de la oscuridad. Cuando el verano terminaba, el mundo parecía apagarse lentamente. Los árboles perdían sus hojas, el ganado era llevado de regreso, las reservas de alimento eran almacenadas, las familias permanecían dentro de sus hogares esperando sobrevivir. Y era precisamente en ese momento cuando llegaba una noche que ninguno de ellos tomaba a la ligera, una noche llamada Samhain. Hoy, muchas personas pronuncian ese nombre sin conocer su significado, pero para quienes vivieron hace más de 2000 años, Samhain no era una fiesta, era el final de un mundo y el comienzo de otro. Cuando el sol desaparecía detrás de las montañas, los caminos quedaban completamente vacíos. Las puertas se cerraban, las ventanas eran cubiertas y enormes hogueras comenzaban a iluminar la oscuridad. No era una celebración cualquiera, era un ritual. Las familias se reunían alrededor del fuego, los ancianos contaban historias, los druidas, considerados guardianes del conocimiento y de las tradiciones, dirigían ceremonias destinadas a proteger a la comunidad durante la llegada del invierno. Las llamas no solo ofrecían calor, también representaban protección, esperanza y la continuidad de la vida frente a una estación que podía resultar devastadora, porque según las creencias de la época, esa noche algo cambiaba, no en la tierra, sino entre los mundos. Los antiguos celtas creían que existía un límite invisible, una especie de velo que separaba al mundo de los vivos, del mundo de los espíritus. Durante casi todo el año, ese velo permanecía cerrado, pero cuando llegaba Samhain, decían que se volvía tan delgado que ambas realidades podían rozarse. No afirmaban que todos los muertos regresaran, ni que cualquier sombra fuera un fantasma, pero sí creían que esa era una noche especial,
en la que la presencia de los ancestros, de espíritus y de otros seres de folclore podrían sentirse más cerca que en cualquier otro momento del año. Esa creencia dio origen a numerosos rituales de protección, ofrendas y ceremonias que buscaban asegurar un buen invierno y honrar a quienes ya no estaban. Cuando una comunidad cree algo durante generaciones, esa idea deja de ser una simple historia, se convierte en parte de su realidad. Pero, si Samhain era una noche dedicada a honrar a los muertos, ¿por qué comenzaron a usar máscaras? ¿Por qué escondían sus rostros? ¿Qué era exactamente lo que temían encontrar cuando caía la oscuridad? Porque la respuesta es mucho más inquietante de lo que imaginas. Imagina que el sol acaba de ocultarse, el bosque ha quedado completamente en silencio, no existe la luz de una ciudad, no hay faroles, no hay ventanas iluminadas, solo la luna y el resplandor anaranjado de enormes hogueras que pueden verse a kilómetros de distancia. Las familias permanecen reunidas, nadie quiere quedarse solo, nadie quiere caminar entre los árboles porque esta no es una noche cualquiera, es Samhain. Y según las antiguas creencias celtas, el mundo ha dejado de ser el mismo. Para nosotros la frontera entre la vida y la muerte parece absoluta. Para hace más de 2000 años, los celtas imaginaban el universo de una manera completamente distinta. Creían que existía un límite invisible, un velo, una separación del mundo de los vivos y del otro mundo, un lugar donde habitan los ancestros, los espíritus y numerosas entidades presentes en el folclore celta. Durante el resto del año, ese velo permanecía firme, pero cuando llegaba el Samhain, creían que se debilitaba. No desaparecía por completo, pero sí permitía que ambos mundos se acercaran. Era una explicación simbólica para una noche que marcaba el final de un ciclo y el inicio de otro, y con ella nacieron historias que sobrevivieron durante siglos. Los ancianos advertían a los niños que no respondieran si escuchaban voces en medio del bosque, que evitaran caminar solos, que no siguieran luces desconocidas entre los árboles, porque no todo lo que parecía humano lo era. Estas historias formaban parte de una tradición oral que buscaba enseñar prudencia y respeto por una noche considerada especial, y cuando una historia pasa de generación en generación, deja de ser solo un cuento, se convierte en una verdad para quienes lo escuchan. Ahora imagina esto, sales unos segundos de tu casa, solo quieres traer un poco de leña y la niebla cubre el camino. Todo está en silencio. Entonces escuchas algo. No sabes exactamente que tal vez es un susurro, tal vez el viento, tal vez tu imaginación. Te das la vuelta y no hay nadie, pero sientes esa sensación incómoda como cuando sabes que alguien te observa. No puedes demostrarlo, no puedes verlo, pero tampoco puedes ignorarlo. Eso mismo describían muchas de las historias transmitidas durante generaciones, y para ellos esa sensación tenía una explicación. Aquella noche no estaban solos. Los celtas hablaban de seres conocidos como los Aosi, figuras de folclore irlandés asociadas con montículos antiguos y lugares considerados sagrados. Algunas tradiciones los describían como seres poderosos y misteriosos, capaces de traer bendiciones o desgracias según cómo fueran tratados. Con el paso del tiempo, esas historias se mezclaron con otras leyendas, y poco a poco la línea entre espíritus, hadas y entidades sobrenaturales comenzó a desaparecer, porque el miedo siempre encuentra la forma de crecer. No sabemos cuántas personas creían realmente haber visto algo. La historia se puede responder a esa pregunta, pero sí sabemos algo. Las ofrendas eran reales, los rituales, las hogueras, y también era real el profundo respeto que aquellas comunidades sentían por esa noche. Eso quedó registrado en numerosas tradiciones y crónicas posteriores. Para intentar protegerse, muchas familias dejaban comida fuera de sus hogares, como pan, frutas, carne, leche, no porque esperaran recibir una visita, sino porque creían que esos presentes podían honrar a los ancestros o apaciguar a los seres del otro mundo. Según las tradiciones locales, no era un acto de miedo solamente, también era un acto de respeto, porque en muchas culturas antiguas la relación con los muertos no terminaba con la muerte, continuaba. Pero había un problema: si esa noche los espíritus podían acercarse, ¿cómo evitabas llamar su atención? ¿Cómo impedías que una entidad confundiera tu hogar con el suyo? La respuesta fue tan sencilla como inquietante: ocultar quién eras. Comenzaron a cubrir sus rostros, utilizaban pieles de animales, máscaras rudimentarias, capuchas, ropas oscuras,
no para celebrar ni para jugar, sino porque algunas tradiciones sostenían que parecerse a los seres que vagaban esa noche podía evitar atraer su atención. Con el paso de los siglos, esa costumbre evolucionó. Las pieles se transformaron en disfraces, las máscaras se hicieron más elaboradas, y aquello que comenzó como un ritual asociado a antiguas creencias terminó convirtiéndose en una de las imágenes más reconocibles de Halloween. Cada vez que alguien se disfraza, está participando sin saberlo en una tradición cuyo origen se remontaba en un mundo completamente distinto. Pero las máscaras no fueron lo único que sobrevivió, porque existía otra costumbre que todavía hoy puedes encontrar en millones de hogares: una luz, una pequeña llama colocada frente a la oscuridad, y detrás de esa llama se esconde una historia que habla de un hombre condenado a vagar por la eternidad. Su nombre era Jack, y esa historia cambiaría Halloween para siempre. Durante siglos, las noches de Samhain estuvieron rodeadas de historias. Algunas hablaban de espíritus, otras de criaturas que habitaban los bosques, pero ninguna logró sobrevivir tanto tiempo como la historia de un solo hombre, un hombre condenado a caminar por la eternidad. Quizá nunca escuchaste su verdadero nombre, porque el mundo decidió recordarlo simplemente como Jack, pero no era un héroe, no era un guerrero ni un rey. Según la tradición popular irlandesa, Jack era un hombre astuto, mentiroso, bebedor y tan egoísta que nadie quería tenerlo cerca. Era conocido por engañar a cualquiera, incluso a sus propios amigos, hasta que una noche dicen que alguien vino a buscarlo. No era un vecino, no era un desconocido, era el diablo. Cuenta la leyenda que el diablo apareció para reclamar el alma de Jack, pero Jack, fiel a su naturaleza, pidió un último favor, una última bebida, solo una. El diablo aceptó. Ambos entraron a una taberna, bebieron, rieron, y cuando llegó el momento de pagar, Jack volvió a hacer lo único que sabía hacer: engañar. Le dijo al diablo: si realmente eres quien dices ser, conviértete en una moneda para pagar la cuenta. El diablo, seguro de sí mismo, aceptó, y en un instante se transformó en una pequeña moneda de plata, pero Jack no la entregó al tabernero. La guardó en su bolsillo, junto a una cruz de plata. Según la leyenda, el símbolo sagrado impedía que el diablo recuperara su forma. Había quedado atrapado. Imagina la escena: el ser más temido del mundo e incapaz de escapar del bolsillo de un simple campesino. Jack sonrió, había ganado, o al menos eso creyó. Después de suplicar durante horas, el diablo logró llegar a un acuerdo. Prometió no reclamar el alma de Jack durante 10 años, solo entonces Jack lo dejó marchar. 10 años después, el diablo regresó y esta vez no pensaba dejarse engañar. Pero Jack volvió a hacerlo. Le pidió un último favor. Solo le señaló un manzano cercano y le dijo: antes de irnos, ¿podrías bajar esa última manzana? El diablo subió al árbol y en ese mismo instante Jack talló una cruz en el tronco. El diablo quedó atrapado nuevamente. La historia dice que furioso aceptó un nuevo trato. Jamás volvería a reclamar el alma de Jack, nunca, y así ocurrió años después. Jack murió, pero cuando llegó a las puertas del cielo, nadie quiso recibirlo. Había hecho demasiado daño durante su vida. Entonces descendió al infierno, pero allí el diablo cumplió su promesa. No podía quedarse, no podía entrar. No pertenecía a ningún lugar. Jack preguntó entonces: ¿y ahora dónde voy? El diablo, según la leyenda, solo respondió con una palabra: camina. Antes de desaparecer, arrojó un pequeño carbón encendido, una brasa, lo único que iluminaría su camino. Jack lo colocó dentro de un nabo ahuecado para evitar que el viento lo apagara, y comenzó a caminar sin destino, sin descanso, sin poder morir otra vez. Durante generaciones, los campesinos irlandeses comenzaron a tallar nabos. Colocaban una vela en su interior, no para decorar, sino para representar el alma errante de Jack. Y según algunas versiones, la tradición mantener alejados otros espíritus, aquellas linternas recibieron un nombre: Jack O'Lantern, la linterna de Jack. Décadas después, millones de inmigrantes irlandeses llegaron a América. Traían consigo sus costumbres, sus historias y también sus linternas, pero había un problema: los nabos eran difíciles de conseguir. En cambio, había otro vegetal por todas partes, más grande y más fácil de tallar y con una forma mucho más inquietante: la calabaza. Sin saberlo, acababan de crear uno de los símbolos más famosos del planeta. Hoy millones de personas tallan una calabaza cada octubre. Pocas conocen la historia de Jack, y menos aún saben que esa tradición nació de una leyenda sobre un hombre condenado a vagar entre dos mundos. Pero la historia de Halloween todavía estaba lejos de terminar,
porque mientras las antiguas costumbres sobrevivían en secreto, un nuevo poder comenzaba a extenderse por Europa. Un poder que intentaría borrar para siempre el recuerdo de Samhain, aunque al final terminaría transformándolo en algo completamente diferente. Las historias tienen una extraña costumbre. Nunca desaparecen, pueden cambiar de nombre, pueden transformarse, incluso pueden ser prohibidas, pero rara vez mueren. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Samhain. Pasaron los siglos, los grandes bosques comenzaron a desaparecer, nuevos reinos surgieron sobre Europa y junto con ellos una nueva religión comenzó a extenderse por el continente, el cristianismo. Conforme su influencia crecía, muchas antiguas festividades paganas dejaron de practicarse de la misma manera. Sin embargo, algunas estaban demasiado arraigadas para desaparecer de un día para otro. Samhain era una de ellas. No era solo una celebración, marcaba el final de la cosecha, el inicio de invierno y un momento profundamente significativo para muchas comunidades. Eliminar una tradición así era mucho más difícil de lo que parecía. Imagina, intentan convencer a un pueblo entero de olvidar la noche que sus abuelos respetaron, la noche que sus padres vivieron, la noche que según sus creencias mantenían el equilibrio entre los vivos y los muertos. No bastaba con decirles, ya no deben hacerlo. Las costumbres no desaparecen por decreto, se transforman. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Con el paso del tiempo, la iglesia estableció una celebración dedicada a honrar a todos los santos, conocida como All Hallows Day o Día de Todos los Santos. La víspera de esa festividad recibió el nombre de All Hallows Eve. Con los siglos, esas palabras comenzaron a pronunciarse cada vez más rápido. All Hallows Eve, Hallows Even, Halloween, hasta convertirse en una sola palabra, Halloween. Pero aquí ocurre algo fascinante. Aunque el nombre cambió, muchas costumbres permanecieron. Las luces seguían encendiéndose, las reuniones nocturnas continuaban, las historias sobre espíritus seguían contándose y las personas seguían sintiendo que aquella noche era distinta. No porque todos creían exactamente lo mismo, sino porque las tradiciones antiguas y las nuevas comenzaron a mezclarse como dos ríos, que terminan convirtiéndose en uno solo. Con el paso de los siglos, Halloween viajó, primero por Irlanda, después por Escocia, más tarde llegó a Inglaterra y finalmente cruzó el océano. Durante el siglo XIX, millones de inmigrantes irlandeses llegaron a América llevando consigo sus costumbres, sus canciones y sus leyendas, entre ellas la historia de Jack, las linternas, las máscaras y una noche que nunca habían dejado atrás. En un nuevo continente, aquellas tradiciones comenzaron a mezclarse con otras costumbres locales. Fue allí donde Halloween empezó a parecerse a lo que conocemos hoy. Las calabazas sustituyeron a los nabos, los niños comenzaron a recorrer las calles, las bromas se hicieron populares y décadas más tarde el cine, la televisión y la cultura popular transformaron Halloween en un fenómeno mundial. Hoy es una de las celebraciones más reconocidas del planeta, pero mientras millones decoran sus casas, muy pocos conocen el largo viaje que hicieron esas tradiciones para llegar a nosotros. Y entonces surge una pregunta: si todo esto tiene una explicación histórica, ¿por qué seguimos sintiendo algo extraño cuando llega Halloween? ¿Por qué los cementerios parecen más inquietantes? ¿Por qué las historias de fantasmas aumentan precisamente en estas fechas? Porque incluso quienes no creen en lo sobrenatural bajan la voz cuando hablan de la noche del 31 de octubre. Tal vez porque las historias tienen un poder que trasciende generaciones, y no importa si las queremos o no, crecimos escuchándolas y una parte de nosotros todavía las recuerda. Existe algo profundamente humano en mirar la oscuridad e imaginar que alguien nos observa desde el otro lado. Quizás eso explique por qué Halloween sigue vivo, no por los disfraces, ni por las películas, ni por los dulces, sino porque nos recuerda una pregunta que la humanidad lleva haciéndose desde el principio de los tiempos. ¿Qué ocurre después de la muerte? Ninguna cultura ha podido responderla con certeza, y precisamente por eso han nacido tantas historias. Hace más de 2000 años, cuando el sol desaparecía detrás de las montañas, las personas apagaban las luces de sus hogares, no porque quisieran, sino porque la oscuridad era parte de sus vidas. No existían focos, no existían ciudades iluminadas, solo el fuego, y más allá del fuego la noche, una noche tan profunda que podía hacerte creer cualquier cosa. Ahora imagina por un instante que eres uno de ellos. No sabes qué existe después de la muerte, no entiendes por qué llegan las enfermedades,
No puedes explicar un eclipse, ni una tormenta, y ni una sombra moviéndose entre los árboles. Tu única forma de comprender el mundo es a través de historias que intentan responder a aquello que nadie puede explicar. Y quizá eso es lo más interesante de Halloween. Nunca necesitó que los espíritus existieran realmente para cambiar la historia. Bastó con que las personas creyeran en ellos, porque las creencias también construyen civilizaciones durante siglos. Samhain cambió el nombre, cambió el idioma, cambió de continente. Las máscaras se transformaron, las hogueras se convirtieron en calabazas iluminadas, las ofrendas dieron paso a los dulces y las antiguas leyendas comenzaron a mezclarse con nuevas historias. Pero el corazón de la tradición nunca desapareció. Cada generación heredó algo de la anterior, a veces una costumbre, a veces una superstición, a veces solo una historia contada antes de dormir. Y así, sin que casi nadie lo notara, un ritual nacido en los bosques de la antigua Europa terminó convirtiéndose en una celebración conocida en casi todo el mundo. Pero existe un detalle que pocas personas mencionan. Halloween siempre ha tratado sobre una misma idea, la muerte. No entendían únicamente como el final de la vida, sino como el misterio más antiguo de la humanidad, porque antes de preguntarnos quiénes somos, nos preguntamos qué ocurre cuando dejamos de existir, y mientras esa pregunta siga sin respuesta, seguirán naciendo nuevas historias, nuevos monstruos, nuevos fantasmas, nuevas leyendas. Tal vez por eso cada cultura tiene sus propios relatos. En México, el Día de Muertos honra a quienes ya partieron. En Irlanda, las historias hablan de Samhain y del otro mundo. En Japón existen leyendas sobre espíritus que nunca encontraron descanso. En los países nórdicos, los bosques estaban llenos de criaturas imposibles. Cambian los nombres, los idiomas, pero el miedo siempre parece ser el mismo. Y quizá esa sea la verdadera razón por la que Halloween nunca desapareció. No porque alguien decidiera conservarlo, sino porque habla de algo que todos compartimos, la incertidumbre. La próxima vez que veas una calabaza iluminada en una ventana, recuerda que hace cientos de años esa pequeña luz no representaba una fiesta, representaba la esperanza de que la oscuridad pasara de largo. La próxima vez que alguien toque tu puerta diciendo truco o trato, recuerda que hace siglos otras personas también llamaban a las puertas, pero lo hacían dejando ofrendas para quienes creían que podían regresar esa noche. Y cuando vuelvas a escuchar la palabra Halloween, ya no pensarás únicamente en disfraces, pensarás en un pueblo que observaba el invierno con miedo, en hogueras encendidas bajo un cielo sin luna, en historias que viajaron durante más de 2000 años y en una pregunta que sigue sin respuestas. Y si el verdadero poder de las leyendas no está en demostrar qué ocurrieron, sino en explicar por qué seguimos contándolas, por qué las historias nunca mueren, solo esperan a que alguien vuelva a contarlas. Soy Parálisis. Aquí no perseguimos fantasmas, perseguimos las historias que los crearon. Nos vemos en la próxima oscuridad.